¿Cuáles son los acuerdos que necesita el gobierno nacional para avanzar finalmente con la ley bases en un momento donde Javier Milei también podría llegar a relativizar lo que tiene que ver, ¿no?, con los acuerdos parlamentarios? ¿Por qué algunos analistas hacen justamente esta afirmación? Es de lo que vamos a hablar con Carlos Fara. Él es analista político justamente y nos va a contar cómo viene perfilándose esta estrategia, ¿no?, del gobierno nacional para entablar puentes con los aliados opositores e ir avanzando en temas importantes, claves para la gestión de gobierno. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, un tema clave, ¿no? Ya en esta jornada empezamos a hablar más del nuevo piso de ganancias, ¿no? También como otro acuerdo con los gobernadores. Allí podríamos decir, empieza a ser una relación más fluida, aunque no sabemos todavía con cuántos acuerdos, ¿no? Como parte de todas estas negociaciones que vienen dándose hace bastante. Tal cual vos lo decís, parece haber, digamos, claramente indicios de que la negociación avanza. ¿Cuántos proyectos? ¿Qué va a tener cada proyecto? Bueno, me parece que se está definiendo en estas horas y el gobierno mandar esos proyectos a la Cámara de Diputados. Creo yo que hay que separar un poco, te diría, lo que es la negociación concreta, que es lo más importante, de las cosas que dice el presidente, que me parece que por ahí están más para fuegos de artificio, ¿no? Digamos, ayer hizo declaraciones un poco, yo te diría, un poco cuestionando, ¿no?, la importancia a veces de los acuerdos legislativos, pero está claro, digamos, que después de la experiencia de que se haya caído la otra ley ómnibus, me parece que estamos más cerca, más concreto, me parece que hay un plano más realista de la negociación. Sin duda. Y bueno, obviamente que hay un interés que es el económico, que en este caso, digo, estos fondos que podría llegar a girar a las provincias están en este momento, ¿no?, en esa mesa de negociación. Totalmente así, es como, vamos a decir, como la prueba de amor, ¿no? Si efectivamente, sobre todo el caso, por ejemplo, de la provincia de Chubut, que había entrado en un conflicto fuerte con el gobierno nacional por el tema de envío de coparticipación, si eso se normaliza, de vuelta, me parece que están como los gestos presentes como para que la negociación efectivamente avance, independientemente después de los detalles, ¿no? Porque está claro que vos cuando sos muy ambicioso con todos tus proyectos, está como más difícil de que puedas Ajá. lograr todo lo que te planteas. Me parece que estamos en una especie de segunda fase, después de febrero, en donde el gobierno está en una situación de, insisto, de Vamos al mes de mayo, esta convocatoria que hizo Javier Milei para la firma de este pacto, al que incluso hizo referencia, ¿no?, recientemente, diciendo que les daba a la oposición la oportunidad de aprobar el proyecto de ley bases y también el pacto de mayo. Y si no, allí algo que obviamente me imagino, Carlos, como analista, lo habrás agarrado bien, donde dice, si no, no importa, nos vemos en el 2025, cuando muchos pensábamos que Javier Milei, por el tipo de ajuste que está haciendo, no se perfilaría a ser presidente durante 2 mandatos. Ahora pareciera surge un nuevo interés. totalmente así. El presidente habló hace unos días de su eventual reelección. Y ahora en este reportaje habló concretamente de la elección legislativa del año que viene, que es clave para ver si el gobierno tiene un poco más de sustentabilidad política de la que tiene hasta acá. Me parece que el gobierno un poco abre el paraguas, Milei abre el paraguas respecto a que si, bueno, que si no por alguna razón no sale la ley ómnibus, en el fondo el pacto de mayo no era tan importante y que si el pacto de mayo no sale, en los platos rotos los paga la oposición, los gobernadores. Me parece que eso es un razonamiento simplista. El gobierno para avanzar en reformas sí o sí necesita pasar por el Congreso y si no también, digamos, recordar que está teniendo dolores de cabeza con el decreto de necesidad de urgencia en la justicia, sencillamente Ujú. porque el decreto
se arroga facultades legislativas que corresponden exclusivamente al Congreso Nacional. Javier Milei está convencido de que su imagen positiva no ha caído, ¿no? En estos casi 4 meses de gobierno que se van a cumplir justamente mañana, Carlos, y que a pesar de la situación económica, muchos confían en su visión respecto a la Argentina. Se metió también mucho en quién podría llegar a ser su principal opositor. Allí dejó un título respecto a Cristina Fernández y también algo que para nada pasó desapercibido sobre Axel Kicillof, ¿no? Quien muchos creen debería o podría llegar a ocupar esos zapatos, ¿no? De ser durante, digamos, también su gestión, ¿no? En provincia de Buenos Aires, el principal opositor. Totalmente así. Es claramente, digamos, un Milei que se mete en temas de la política que no son, digamos, en teoría sus preferidos, pero bueno, que está marcando este posicionamiento desde el liderazgo, ¿no? Digamos, cuál es el blanco-negro de la política argentina, el gobierno contra el kirchnerismo sobre todo, creo que además es negocio para los dos, porque los convierte en protagonistas. Habló de Cristina, más allá, digamos, de la intención de voto de Kicillof que mencionó. Yo creo que el gobierno, digamos, no está exactamente igual que el día que asumió. Me parece que ha tenido algún desgaste, no profundo, pero ha tenido algún desgaste. Está en un punto de equilibrio entre la aprobación y la desaprobación, pero sobre todo tener en cuenta que esta aprobación es sobre todo, yo te diría, una gran expectativa positiva que tienen sus propios votantes sobre el futuro. No tanto por ahí, yo te diría, un acuerdo total con lo que el gobierno está haciendo y mucha preocupación, obviamente, con el costo social de las medidas. Sobre todo eso, ¿no, Carlos? La pregunta es qué va a pasar en el invierno, por ejemplo, ¿no? Con el tarifazo que se viene en una situación realmente compleja para los trabajadores y además con esta variable también de ajuste que entró, por ejemplo, en algunas paritarias, cuando sí el Ministerio de Economía las tenía que convalidar, no se convalidaron, digo, y allí algunos dicen, bueno, en definitiva es una intervención y otra vez nos entra de nuevo el tema de la licuación, ¿no? Como una de las estrategias que está usando el gobierno para poder estabilizar algunos índices, pero bueno, ¿no? Con un factor tal vez el social que no se está teniendo en cuenta en su mayoría. Totalmente así. Acá, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que, viste que la economía se maneja por expectativas. Digo, si vos tenés expectativa positiva, te pones más, digamos, en plan eventualmente de hacer algunos gastos extras. Si vos entras en una perspectiva pesimista, estás mucho más duro respecto a tu bolsillo, naturalmente, más allá de la realidad de los números. Por lo tanto, yo creo que, digamos, ahora viene el tarifazo con todo el impacto psicológico que eso tiene, que no solamente el impacto en el bolsillo. Y mi sensación es que vamos a pasar, digamos, un trimestre complicado, más allá de el tema de la liquidación de exportaciones agropecuarias, sencillamente porque si no se recupera el salario, no se recupera el consumo. Y si no se recupera el consumo, no se recupera la economía, digamos, es así de sencillo. Argentina no puede depender exclusivamente digamos, de cómo le va a las exportaciones agropecuarias. Es positivo, sí, pero es un limitante. Y además, cualquier persona, tiene un determinado límite para utilizar ahorros, los que lo tienen, ¿no? Digamos, algún sector de clase media alta. Intentar gastos, con lo cual, digo, yo creo que la perspectiva, yo sería cauteloso, ¿no? Bueno, sí, sí, absolutamente, Carlos. Por eso algunos piensan sobre si esa recuperación económica va a llegar este año. Digo, ¿qué tan importante es que eso suceda para la gestión de Javier Milei, entendiendo también que es un primer año por la velocidad también de las reformas que plantean y con el ejemplo del gradualismo, ¿no? Sobre el gobierno de Mauricio Macri, es un año donde realmente las cosas están sucediendo a una velocidad donde, bueno, me imagino también los analistas ahí tratan de seguir todo, pero ¿qué podría pasar, por ejemplo, con esa recuperación, con esos tiempos que se plantean para Javier Milei y además
con lo otro que vos decías, ¿no? Respecto a su imagen positiva para el electorado. Mira, está claro que primero todavía estamos un poco sobre el efecto de la novedad, ¿no? Eso tarde o temprano en algún momento se empieza a desgastar, que vos no mantenés la sorpresa y la ilusión todo el tiempo, ¿no? Sobre todo cuando los resultados tardan en llegar, ¿no? Que vos bajes la inflación, obviamente es positivo, pero simplemente para tomar un ejemplo que, digamos, todos más o menos conocemos en la historia, es que cuando se produjo la ley de convertibilidad, no solamente bajó la inflación, sino que se produjo una expectativa muy positiva que generó un boom de consumo en muy poco tiempo. Eso, si no hay recuperación de ingresos, te diría que es muy difícil que suceda, por mucho que baje la inflación. De manera que el cálculo de que la inflación baja y entonces vuelve el consumo es muy relativo, si efectivamente vos no tenés ingresos acordes. Y además porque el ajuste recién está empezando, digamos, en un punto, ¿no? Digamos, hay mucha gente que se está quedando sin empleo y vos podés pasar de una crisis por inflación, que es lo que tenemos ahora, a una crisis por recesión, que es algo de lo que inclusive le advirtió el propio Fondo Monetario al Gobierno Nacional. Sí, Carlos. Mencionabas recién las elecciones legislativas del 2025. ¿Cómo entra Mauricio Macri también en esa ecuación que hace Javier Milei? Y bueno, para ampliar también, ¿no? La libertad avanza y conseguir más allá, ¿no? De, como decíamos al inicio, desconfiar un poco de los acuerdos parlamentarios, pero sí afianzarse en ese sentido, ¿no? Para el próximo año. Totalmente. A ver, yo creo que la situación de Macri y el PRO es una situación muy complicada. Porque si se le va bien a Milei, no le va a interesar mucho, digamos, más que el apoyo del PRO, pero que básicamente la Argentina se va a convertir en una especie de blanco-negro de con Milei o contra Milei, digamos, en lo cual el PRO no le queda otra, digamos, que ir a ser un poco de furgón de cola, ¿no? La segunda cuestión es que si le va mal a Milei, Macri y algunas otras figuras del PRO han dicho que, bueno, que era lo que debería haber hecho Macri en el 2015, con lo cual, digamos, están pegados en la victoria, pero la victoria sobre todo sería de Milei, y sí, claramente, digamos, están pegados en el fracaso, porque, digamos, Macri podría decir, bueno, era lo que yo hubiera hecho, pero me parece que estuvo mal hecho, pero después, viste, eso es muy complicado. Patricia Bullrich y Petri, sobre todo Patricia Bullrich y muchos funcionarios macristas están en el gobierno nacional, Caputo, etcétera, de manera que no es fácil despegarse. Yo veo la situación de Macri difícil para el futuro. Sin duda. Carlos, como siempre, muchas gracias por atendernos y traernos tu análisis. Gracias. No, por favor, un placer como siempre. Hasta luego.